Cuando Darío el Medo subió al trono antes ocupado por los gobernantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Decidió constituir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a esos gobernantes y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. El anciano profeta es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. La conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no lo hallamos contra él en la ley de su Dios. La experiencia de persecución de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza es que el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios vindicará a su pueblo. Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros funcionarios. Por ello, conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción. Pero por más que buscaron, no encontraron fallas en la administración de Daniel. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La palabra aramea traducida como fiel también puede traducirse como confiable. Consultándose entre sí, los demás presidentes idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres excepto al rey Darío. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. Los príncipes prepararon un decreto tal y lo presentaron a Darío para que lo firmara. Apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocían el propósito sutil de los príncipes, el rey no lo discernió la animosidad que había en el decreto, y cediendo a sus adulaciones, lo firmó. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío, regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. Ahora el decreto ha sido firmado y nada ni nadie podrá librar a Daniel de las manos de sus enemigos. Ahora Daniel es lanzado en el foso de los leones. No olvidemos que lo que se hizo en aquellos días se volverá a repetir en los días finales de esta tierra. Daniel 6, 16 y 17 dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Estos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia, eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel. Y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel
a los buenos principios para que su plan tuviese éxito, y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que había tenido que fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba de hacerlo? No procuró ocultar su acto de orar, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló, no permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar a Daniel, le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Existe un paralelo de esa historia con la actualidad. En los días de Daniel fue dictado un decreto para obligar a Daniel a que desobedeciera a su Dios. En los últimos días de la existencia de esta tierra, será dictado un decreto para que todo el pueblo de Dios sea destruido. Daniel 6, 4 y 5 tiene un paralelismo con Apocalipsis 13, 15 al 17. De acuerdo a lo que se ha mencionado de los versículos 4 y 5 de Daniel 6, no se había encontrado en Daniel ninguna falta. Daniel estaba limpio. Sin embargo, el decreto se había firmado. Una cosa que debe notarse aquí es la similitud que hay con otros capítulos del mismo libro. El decreto del capítulo 6 es similar al decreto de Nabucodonosor en el capítulo 3. En ambos capítulos se firmó un decreto universal por medio del gobernante mundial. El decreto del capítulo 6 es similar al decreto de Nabucodonosor en el capítulo 3. En ambos capítulos se firmó un decreto universal por medio de un gobernante mundial. Ambos decretos son un tipo del decreto final que se dará, en el cual los fieles de Dios serán el blanco de toda persecución, exactamente como lo describe el libro de Apocalipsis. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba, el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. El cielo estaba muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Todo lo que no está fundado en Dios no permanece. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresar su carácter.